¿Cómo están, amantes del cine mexicano? Yo soy Vianey Rocas y estamos aquí en su canal Amo el Cine Mexicano. Los invito a que se suscriban, que nos comenten qué temas quieren que tratemos y síganos también en nuestra página de Facebook que se llama igual Amo el Cine Mexicano. En esta ocasión les voy a hablar acerca del esplendor del cine mexicano. El video pasado tratábamos acerca de por qué fuimos conocidos como una potencia mundial en el cine en los años 40 y por qué fue todo este boom de la época dorada. Ahora vamos a ver un poco más, vamos a ahondar un poco más en ese tema. Acompáñenos. En la época de oro se trataron muchísimos temas en las películas que se grabaron. Al principio se hablaba de temas más costumbristas o nacionalistas, como les contaba la vez pasada, donde pues ponderaba el sombrero de charro, el mariachi, las historias rurales. Y poco a poco se fue modernizando y volviéndose más cosmopolita y tratando temas pues un poco más internacionales. Se trasladó el cine de rural hacia la ciudad y también se mostraban distintas locaciones muy importantes en la Ciudad de México. El cine mexicano nos muestra mucho de la historia de la Ciudad de México y de muchas urbes en el país, porque vemos cómo se transformaron estos edificios o cómo fueron creciendo, las calles cómo se fueron transformando, y es muy interesante ver este tipo de películas. Algunas de las películas donde podemos apreciar estas hermosas calles de la Ciudad de México en aquellos tiempos es, por ejemplo, Esquina Baja, que atravesaba toda la calle de San Juan de Letrán, que ahora es Eje Central, y bueno, gran parte de la película se ven tomas de toda esa calle. Otra de las películas donde podemos ver las calles de la Ciudad de México es La Ilusión, Viaje en Tranvía, que precisamente pues toda la historia se trata acerca de los tranvías, que era un nuevo transporte en la Ciudad de México y era pues la modernidad en ese tiempo. Y bueno, hay otra película también muy importante del gran Pedro Infante que se llama Un rincón cerca del cielo, que está ubicada en el centro de la ciudad. Ahora en la parte donde se ubica el barrio chino es un callejoncito que se llama Sal si puedes, que ahora pues está tapado el acceso al público, pero podemos ver en las tomas que se ve ese callejoncito donde ellos suben una escalera de caracol y se suben al cuartito que podían rentar en ese momento en la historia, porque eran muy pobres. Y viven en esta azotea, en este cuarto de azotea, y pues de ahí pueden ver toda la ciudad y pueden ver todo el esplendor de la sociedad en ese tiempo en la Ciudad de México. Y bueno, cómo olvidar Calabacitas Tiernas de Tintán, que bueno, él se la pasaba pues yendo a diferentes lugares, tanto del barrio como de las casas fifís. Y bueno, también había otra película que es muy importante que se llama Toda Máquina, donde incluso salían a carretera. Esta gran escena donde van en la moto cantando, pues es la carretera Cuernavaca, y también tiene muchas locaciones en cabarets, en calles, en barrios, donde podemos apreciar pues cómo estaba creciendo la Ciudad de México en ese tiempo. Poco a poco se fueron tratando temas más sociales, donde se daba a conocer pues la pobreza y la marginación que había en ese tiempo en la Ciudad de México. También se trataron temas como el alcoholismo, la prostitución, y bueno, poco a poco el cine de barriada se fue convirtiendo al género de rumberas, con películas muy importantes como Salón México, Víctimas del Pecado, y de ahí pues surgió un subgénero que era pues el género de rumberas, donde se veían esos cabarets y cómo era la vida nocturna y todo lo que derivaba de eso, ¿no? Pues también un poco se hablaba sobre la delincuencia, sobre la mafia, y poco a poco pues
el cine fue abriendo una puerta a cómo era realmente la sociedad en ese tiempo, y veíamos muchísimas cosas que para la gente en ese momento eran impactantes porque no sabían que eso también se podía ver en el cine, ¿no? Que nuestra realidad se podía retratar en el cine. Y bueno, les puedo hablar de muchísimas películas y actores, directores que hubo en ese tiempo. Las grandes películas que hablan sobre la realidad citadina de México están, por ejemplo, Distinto Amanecer, donde trabaja la actriz Andrea Palma. Hay otra película muy importante que se llama Víctimas del Pecado, que habla sobre los hijos de estas prostitutas que trabajaban en los salones de ese tiempo y cómo pues eso afectaba y se creaba como pues un círculo vicioso de pobreza, de marginación. Bueno, pues cómo olvidar la gran película Salón México, que habla sobre todo de cómo las mujeres pues tenían que trabajar a veces obligadas por la pobreza, como prostitutas o bailando como ficheras en estos salones donde pues la gente iba a divertirse, pero pues también pasaban cosas muy tristes. Por ejemplo, Nosotros los Pobres, pues es la película por excelencia que habla de la marginación y de la pobreza. Es una gran tragedia todo lo que le pasaba a los personajes, y bueno, es una de las películas que se dio a conocer muchísimo en todo el mundo y que pues catapultó la carrera de Pedro Infante y que lo llevó como a su máximo punto en la actuación. Y bueno, otras películas que también hablaban sobre el mismo tema, por ejemplo, Gángsters contra Charros, de Juan Orol, del 47, que pues ahora es una película de culto y que ayudó a crear un poco este subgénero de rumberas, de gángsters, de pues un poco de trata de blancas y de narcotráfico. Esa es una de las importantes también. Bueno, pues después de este boom donde se filmaron todas esas películas clásicas que todo el mundo recuerda, Nosotros los Pobres, en fin, donde se conformaron todas esas estrellas como directores y los actores, Pedro Infante, Dolores del Río, todos esos que todo mundo recordamos, pues hubo otra nueva evolución donde se empezaron a tratar temas más fuertes y donde pues los cineastas se arriesgaban a hacer otras cosas. Uno de los directores muy importantes a nivel mundial español, que fue Luis Buñuel, y que trajo a México un poco de todo eso que se estaba haciendo en el arte y en el cine. Grabó aquí películas muy importantes como Los Olvidados, que es pues una de las que están en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano. Y Alejandro Galindo fue otro gran director. Y bueno, poco a poco se trataron temas mucho más profundos. Hubo pues este clic en los cineastas donde se daban cuenta que además de poder contar historias se podía hacer arte y se podía hablar de un discurso mucho más importante. Y después de este boom que hubo artístico, se puede decir, no es que no fueran artísticas las que había antes, las películas que había antes, hubo como un resurgimiento de este primer bloque del cine mexicano ranchero, costumbrista, y ahí fue donde la comedia ranchera dio el salto. Y bueno, una película muy importante de esta etapa que les estoy hablando es Dos tipos de cuidado, con dos estrellas consagradas que eran Pedro Infante y Jorge Negrete, que ya habían sido súper famosos. Pues ahora se quería como volver un poco a esa parte de lo rural, del tema familiar, películas que pudiera ver todo el mundo, donde hubiera canciones, donde se representara el folclore mexicano. Pues llegó un poco como ese momento donde hubo muchas comedias rancheras, esa fue la más importante. Pues resumiendo, pasaron muchísimas cosas en esta época. A grandes rasgos, lo que tratamos en este video pues nos habla acerca de todo lo que pasó durante esta época dorada. Pero bueno, hay muchos temas que tratar. Más adelante trataremos todos los subgéneros que surgieron durante la época del cine
de oro de México. Pero por favor no se olviden de darnos like si les gustó este contenido, así sabemos si vamos bien, si vamos por buen camino, y coméntenos cuáles son los temas que les gustaría que tratáramos, y no se olviden de suscribirse al canal, también de darse una vuelta por la página de Facebook Amo el Cine Mexicano. Mis queridos amantes del cine mexicano, los sigo invitando para que formemos una gran comunidad de todos los que adoramos esta época que fue muy importante en nuestra historia. Les mando un beso y cuídense.